La noche en Roma estaba llena de murmullos, como si la ciudad misma respirara de una manera diferente. Las sombras se alargaban por las calles de mármol, y las estrellas parecían más lejanas, más frías. Nerón, el último de los Julio Claudios, se encontraba solo en su palacio, observando la vasta extensión de la ciudad desde su ventana, sin una sonrisa en su rostro, sin la gloria de sus primeros años de reinado. El joven emperador que una vez se prometió a sí mismo que sería un gran líder, un César glorioso, se encontraba ahora en el abismo de su propio colapso. Ya no eran los conciertos de lira ni las representaciones teatrales las que llenaban su vida, sino la oscuridad de sus propios pensamientos y las amenazas que llegaban desde todas partes. ¿Qué queda de un imperio que se tambalea sobre sus propias mentiras?, murmuró mientras acariciaba la copa dorada que tenía entre las manos. A su alrededor, las paredes del palacio se sentían como las de una cárcel, un lugar donde había sido prisionero de su propio poder. Su reinado comenzó con promesas de un nuevo amanecer para Roma, pero la paranoia y el desdén por las viejas estructuras de poder lo llevaron a cometer actos de crueldad cada vez más desesperados. La quema de la ciudad, en la que miles perdieron la vida, había dejado cicatrices en el corazón de la República. Nerón, quien había culpado a los cristianos de la tragedia, se vio rodeado de enemigos, conspiradores, senadores que lo temían y lo odiaban, pero también, secretamente, de una multitud que ya no lo adoraba como antes. En esa noche fatídica, Nerón no podía ignorar los ecos de las voces del pasado. La muerte de su madre, Agripina, su propio ascenso al poder a través de asesinatos y traiciones, el fracaso de su intento por reconstruir Roma después del gran incendio. Todo le pesaba como una losa sobre el alma. En un rincón apartado del palacio, sus esclavos y sirvientes ya sabían que la caída era inevitable. Los rumores eran claros. El ejército, que alguna vez lo había adorado, ahora se alzaba en su contra. Los generales lo consideraban un emperador débil, un hombre cuya única pasión era el teatro y la música, no la guerra ni la administración del imperio. No era el líder que Roma necesitaba, sino el tirano que su propio orgullo había creado. El eco de los pasos de los soldados retumbaba en las pasarelas del palacio. Nerón podía oírlos, pero no quería enfrentarlos. Sus ojos se apagaban mientras pensaba en los días en que, con una sonrisa confiada, había sido aclamado como el futuro de Roma. Ahora, él era el futuro del olvido. En su mente, los recuerdos de la última vez que había pisado el Coliseo lo invadían. Aquella noche, cuando las multitudes lo aclamaron, pensando que era el dios de la música y el arte. ¿Dónde están esos aplausos ahora?, se preguntaba. ¿Dónde está la Roma que soñé? El sonido de un caballo en los establos cercanos interrumpió sus pensamientos. Nerón se levantó, temblando. Se acercó al balcón y observó el horizonte. Al fondo, la ciudad de Roma seguía su curso, ajena a su caída, a la tragedia que se desvelaba en los pasillos de su palacio. En el silencio de la habitación, la voz de su consejero más fiel resonó. «Emperador, el final ha llegado. Los soldados están aquí. Es hora de irse». Nerón miró la espada de su consejero, la última herencia del poder que ya no podía mantener. «¿Cómo he llegado tan lejos?», pensó, mientras se abrazaba a la idea de que su reinado había sido un sueño que ya no se podía recuperar. En su última caminata por los pasillos del palacio, Nerón pensó en las melodías que solían llenar su corazón. Ya no cantaba, ya no tocaba. El arte y la cultura que tanto había deseado promover se habían vuelto, para él, ecos vacíos. El César artista ya no existía. Solo quedaba el hombre, derrotado por la propia sombra de su ambición. En un último acto de desesperación, Nerón miró a su alrededor y, al igual que un último suspiro de un imperio que ya no era, se desplomó en su trono, agotado, solitario, esperando el final. Los soldados que llegaron, al verlo, no levantaron la espada.
No había gloria en derribar a un hombre que ya había caído dentro de su alma. Los historiadores dirían que Nerón fue apuñalado por un esclavo, un hombre que alguna vez sirvió a su capricho. Otros contarían que se suicidó con su propia mano. Lo cierto es que, en el silencio de la última noche de su reinado, la Roma que él había conocido también dejó de existir. El imperio de Roma se levantaba, pero sobre las ruinas de lo que alguna vez fue una gran esperanza. La última noche de Nerón se extendió más allá de lo que él había imaginado. Había creído que la muerte llegaría con la dignidad de un emperador, con la solemnidad de un hombre que había sido grande, al menos en su propia mente. Pero en el instante en que las puertas de su palacio se abrieron y los soldados romanos irrumpieron en la oscuridad, se dio cuenta de que su final no sería glorioso. No habría una última ovación, no habría un canto a la gloria. Los soldados de Octavio, quien ahora ostentaba el título de César, entraron sin ceremonias. Ellos ya no lo miraban como al emperador del mundo. Para ellos, Nerón no era más que un niño que había jugado con fuego demasiado tiempo y que, finalmente, se había quemado. Cuando entraron en su habitación, Nerón ya no estaba sentado en su trono, sino de pie, frente a un espejo, observando a la figura que se reflejaba allí. ¿Quién eres tú?, swingó, alzando una mano hacia su reflejo, como si no reconociera al hombre que le devolvía la mirada. La barba desaliñada, los ojos vacíos, el rostro demacrado, más cercano al de un fugitivo que al de un emperador. En esos momentos, el ruido en el exterior ya había cesado. No era la serenidad de la paz que Roma conoció en su apogeo. Number era la quietud antes de la tormenta, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Uno de los soldados, un joven de rostro firme pero sin malicia, se acercó a él. Nerón, como si reconociera finalmente el fin, dejó caer la copa dorada que había sostenido todo ese tiempo. El metal tintineó en el suelo, haciendo eco en las paredes vacías del palacio. ¿Qué queda de todo esto? Component placement, murmuró Nerón, con voz quebrada, como si se hablara a sí mismo. Roma, mi imperio, solo queda polvo. El joven soldado lo miró fijamente, pero no respondió. Nerón, como si buscara una respuesta más que una salvación, se desplomó sobre una silla. Sus ojos se fijaron en el horizonte, en la ciudad que, hasta hace poco, había creído que siempre estaría bajo su control. La Roma imperial, con sus monumentos, sus villas de mármol, sus gloriosas avenidas, estaba a punto de cambiar para siempre. Y él, el hombre que la había dirigido hacia su perdición, iba a ser una sombra de la historia. No quiero ser recordado así, dijo Nerón, levantando la cabeza de nuevo, sus ojos enrojecidos por las lágrimas no derramadas. Quiero ser recordado como un emperador grande, no como un monstruo. El joven soldado no dijo nada. Era el silencio lo que gobernaba la habitación ahora. No se oía ni el susurro de los mercados, ni el rugido de los gladiadores, ni el estrépito de las carrozas recorriendo las vías de Roma. El palacio de Nerón, una vez lleno de lujo y extravagancia, ahora era solo una carcasa vacía, un recordatorio de la decadencia del hombre que lo habitaba. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Nerón, mirando al joven soldado con una expresión de resignación. Lo más triste es que nunca supe si amaba a Roma o si solo me amaba a mí mismo. El soldado, incapaz de responder, dio un paso atrás, esperando la orden que llegaría en cualquier momento. Nerón parecía haber comprendido que su tiempo ya había pasado. No habría huellas de su imperio, no habría gloria ni honor. Solo había quedado el peso de sus decisiones, el desastre de una Roma que se había dejado arrastrar por sus deseos y caprichos. En un último suspiro, Nerón se levantó. Se acercó a una mesa donde había dejado su espada, aquella que en tiempos de juventud había portado como símbolo de su poder. Era un objeto inerte,
Ahora, ya no era el cetro que dominaba imperios, sino una reliquia de un hombre que había perdido todo. Tomó la espada en sus manos, mirando la hoja reflejada en la luz de las antorchas. ¿Quién será el próximo? Swing dijo, no a nadie en particular, sino al aire. ¿Quién será el que construya sobre las ruinas de mi imperio? Con una decisión que parecía más un acto de supervivencia que de dignidad, Nerón caminó hacia el jardín del palacio, donde las flores marchitas aún cubrían el suelo. En el centro, una fuente de agua, que alguna vez fue símbolo de vida y prosperidad, ahora solo murmuraba como una condena. Nerón se detuvo frente a ella y se arrodilló, mirando el reflejo de su rostro en el agua. Los últimos ecos de su poder palpitaban en el aire, pero todo estaba desmoronándose. En el silencio de la noche, escuchó un canto lejano. Era el lamento de Roma, el alma de la ciudad que había perdido a su emperador. De repente, los pasos de los soldados volvieron a sonar detrás de él, y una sombra cayó sobre su cuerpo. Pero ya no podía escapar. Roma no era suya para salvarla más. Un último grito rompió la quietud de la noche. Nerón había hecho su elección, pero Roma también había hecho la suya. La historia lo juzgaría, como juzga a todos los hombres que alguna vez han soñado con la grandeza y caído por ella.